España sigan actuando. Si no, vamos a seguir manifestándonos y emprendiendo todo tipo de acciones que creamos oportunas. Muchas gracias por vuestra presencia y va a leer el comunicado la compañera de UGT, comunicado que hemos elaborado conjuntamente las dos centrales sindicales. Muchas gracias y adelante. Las palabras del dirigente provincial de Buenos días, Obreras, compañeros y compañeras. Vamos a leer el manifiesto. Os advertimos, no es el texto íntegro. El texto íntegro lo tenéis en nuestras páginas web. Es un intento de resumen, es muy difícil de resumir porque hay muchísimas cosas que decir, pero lo hemos intentado. Trabajo, dignidad, derechos. El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, se caracteriza en este año por la profundización de la crisis global. Tras casi 5 años del inicio de la crisis financiera, el fracaso de las políticas neoliberales aplicadas es un hecho incuestionable y con efectos dramáticos al haber aumentado la destrucción de empleo, la pobreza y las desigualdades. Ante la falta de regulación del sistema financiero, los ataques a la deuda soberana de los países, el empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo, la disminución de la protección social y el deterioro de los servicios públicos, la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Europea de Sindicatos responden a la movilización sindical reclamando una salida social a la crisis, con otras políticas que impulsen el crecimiento económico y del empleo y preserven la cohesión social. Las políticas neoliberales debilitan el modelo social europeo. Europa atraviesa una gran crisis económica y social, con niveles récord de desempleo y caminando hacia un periodo de recesión general que ya es una realidad en algunos de los países de la Unión Europea. En la Unión Europea, a finales de 2011, eran ya más de 23 millones de hombres y mujeres que carecían de empleo. Entre ellos 5 millones de jóvenes, de los cuales 1.425 son de aquí, de Segovia. 26.263 son de Castilla y León. En los últimos 2 años estamos viviendo el más sistemático y generalizado ataque contra los derechos laborales y sociales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El ataque está impulsado desde las mismas instituciones europeas, el Consejo, la Comisión y el Banco Central Europeo. Sus líneas de acción son las políticas de austeridad y ajuste presupuestario y las llamadas reformas estructurales, en particular las del mercado de trabajo. Sus instrumentos jurídico-políticos son, por el momento, los 6 reglamentos del Plan de Gobernanza Económica, el Pacto por el Euro Plus y el nuevo Tratado o Pacto Fiscal. Sus consecuencias afectan a todos los países de la Unión Europea con distinta intensidad. De forma dramática a los países del sur y del este de Europa, que tienen serios problemas con sus finanzas públicas, con disminución de salarios y pensiones, pérdida o erosión de los derechos laborales y sociales, debilitamiento, anulación en algunos casos, de la negociación colectiva y de la capacidad de los sindicatos para defender a los trabajadores, deterioro serio de las prestaciones y deterioro de los servicios públicos sobre los que se basan los estados de bienestar europeos. Sometidos con más o menos entusiasmo a la ideología del pensamiento económico conservador del actual gobierno alemán, los responsables políticos europeos actúan con una cortedad de miras y con unos niveles de irresponsabilidad extraordinarios, manteniendo unas políticas manifiestamente fracasadas que ponen en peligro la misma existencia del euro en lo económico y la propia Unión Europea en lo político. Las políticas impulsadas por las instituciones europeas son muy injustas y sus consecuencias están siendo más personas en paro, más pobreza y más desigualdad social. Además, son un fracaso en términos económicos. Sus objetivos explícitos, déficit público del 3% del PIB en 2013 y mejora de la capacidad de financiación de los estados, está lejos de poder cumplirse, dado que las políticas de austeridad han llevado de una incipiente recuperación económica a una nueva recesión. Hoy, la crisis de las deudas soberanas está más extendida y es más profunda que a comienzos de 2010.
cuando se fijaron los objetivos del déficit. El sindicalismo europeo tiene alternativas a esta situación, alternativas que son compartidas por un creciente número de organizaciones sociales y políticas. La Confederación Europea de Sindicatos, la CES, para resolver la crisis de las deudas soberanas e impulsar el crecimiento de la economía y el empleo, propone emitir deuda europea, eurobonos, reformar el Banco Central Europeo para darle las competencias de un banco central, implantar un impuesto a las transacciones financieras, actuar decididamente contra el fraude y la evasión fiscal y acabar con los paraísos fiscales. Regular los mercados financieros para ponerlos al servicio de la economía real. Armonizar fiscalmente la Unión Europea. Impulsar un plan europeo de inversiones en redes de transporte y comunicación y actividades de economía verde. Reformar los tratados de la Unión Europea para que el gobierno de la Unión Europea sea realmente democrático y respete los principios, valores e instituciones que han configurado su modelo social. Para alcanzar los objetivos de reducción de los déficits públicos, la CES reclama un plazo más prolongado y desde la recuperación del crecimiento económico, no desde la recesión. Reformas injustas y políticas ineficaces. En Segovia y en Castilla y León, la pésima situación económica y del empleo, lejos de reconducirse, se agrava. Superada en 2011 la cifra de 12.000 personas desempleadas en nuestra provincia y 200.000 en el ámbito regional, las expectativas para este año y el próximo, inmersos ya en una recesión económica, auguran un aumento mucho mayor del desempleo, con la extensión de los despidos al ámbito de las administraciones y servicios públicos y por los efectos en el ámbito privado de la contracción drástica de la inversión pública. Una situación en la que la brecha entre ricos y pobres aumenta cada día y sitúa a más del 22% de los hogares españoles por debajo del umbral de la pobreza. Solamente en Segovia existen 5.000 parados que no tienen ningún tipo de prestación económica, elevándose a 100.000 en Castilla y León, el 45% del total de los desempleados. Las dificultades para que las personas jóvenes encuentren empleo convierten el desempleo juvenil en un problema social de primera magnitud. El desempleo de larga duración también se ceba en hombres y mujeres que por su mayor edad tienen escasas posibilidades de reincorporarse al mercado de trabajo. En Castilla y León, 48.900 trabajadores llevan más de un año buscando trabajo, el 24% del total de los desempleados. Los errores en la gestión de la crisis del gobierno anterior llevaron a la alternancia política y desde el 20 de noviembre el gobierno del PP ha iniciado una rápida carrera por la puesta en marcha de drásticos recortes presupuestarios y profundas reformas estructurales, entre las que destaca la reforma laboral por sus efectos lesivos para los trabajadores y por la involución que supone en aspectos esenciales del derecho del trabajo. La reforma laboral fue aprobada sin el menor intento de negociación, ni siquiera consulta previa con las organizaciones sindicales y con un desprecio absoluto del valor del diálogo social y de los contenidos de dos importantes acuerdos interconfederales firmados por las confederaciones empresariales y sindicales pocos días antes de que el Gobierno aprobase el Real Decreto Ley. Frente a la acción promovida por los acuerdos interconfederales, el Real Decreto Ley supone una reforma brutal que facilita y abarata el despido, precariza las nuevas contrataciones, desequilibra a favor de las empresas las relaciones laborales, aumenta la desigualdad y genera nuevas formas de discriminación, debilita la negociación colectiva y la función de las organizaciones sindicales. Una reforma con claros elementos de inconstitucionalidad y que vulnera también algunos importantes convenios internacionales de la OIT. Una reforma laboral que ha sido contestado con la huelga general del 29 de marzo, convocada por comisiones y UGT, con un alto grado de participación incuestionable, con alrededor de 8.000 personas manifestándose en las calles de Segovia. Más de 10 millones de trabajadores y trabajadoras manifestándose en las calles de las principales ciudades españolas. La dimensión de la movilización
confirma el apoyo a la petición de la rectificación que reclaman los sindicatos. El Gobierno debe escuchar a los millones de personas que han expresado su profundo rechazo a la reforma y a los recortes sociales. Sin embargo, no parece ser esta la línea escogida por el Gobierno, y con los presupuestos generales de 2012 presentados el 30 de marzo, demuestra que su prioridad no es el empleo, sino atender las exigencias del Eurogrupo. Unos presupuestos que, centrados en recortar el déficit público, generan menos actividad económica y un debilitamiento de la cohesión social. En definitiva, más injusticia y más desigualdad, a la vez que se premia a los defraudadores fiscales con una amnistía. Sí. Comisiones Obreras y UGT, reclamamos una negociación para alcanzar un acuerdo nacional para la reactivación de la economía y la generación de empleo suficiente y de calidad, que contemple medidas de persecución del fraude fiscal y de la redistribución de la carga impositiva para quienes más recursos tienen, contribuyan en justa medida a la salida de la crisis, que garantice que el sistema financiero ponga a disposición de las empresas y de las familias los recursos necesarios para recuperar la actividad y aumentar el consumo, que favorezca un cambio en el modelo de crecimiento, impulsando la investigación, la innovación tecnológica, la educación y la formación, el desarrollo sostenible, la prevención y la protección de la salud, que consolide la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación laboral y social como valores inherentes a la democracia y al Estado social, que recuperen la aplicación efectiva de la Ley de Dependencia como un pilar fundamental del Estado de Bienestar, desarrollando todas sus capacidades de generación de empleo. UGT y comisiones reclamamos, respecto a la autonomía de las partes en el ámbito de las relaciones laborales, defendemos el beneficio que la cohesión social aporta a los convenios y de acuerdos sectoriales compatibles con el desarrollo de la negociación en la empresa. Promovemos que la defensa y la creación de empleo sea el núcleo central de la negociación colectiva. Comisiones Obreras y UGT reclamamos al Gobierno la apertura de un proceso de negociación para cambiar en profundidad la reforma laboral, centrar las políticas en el crecimiento económico y la creación de empleo, en la defensa del modelo social, los servicios públicos esenciales y la cohesión social. Este 1 de mayo es la continuación de la huelga general y las manifestaciones llevadas a cabo el pasado 29 de marzo contra la reforma laboral. Si el Gobierno sigue sin abrir la negociación reclamada por los sindicatos, el conflicto social seguirá abierto y creciente hasta que rectifiquen de forma sustancial esta reforma. En estos tiempos de globalización y crisis económica es necesario reforzar la unidad y la solidaridad por una salida social a la crisis. UGT y comisiones llamamos a los trabajadores y a las trabajadoras, a los ciudadanos y a las ciudadanas a movilizarse en defensa del modelo social y por el empleo. No a la reforma laboral. Más empleo y menos precariedad. Servicios públicos de calidad. Por la igualdad y los derechos sociales. Más inversión y menos recortes. Las políticas sociales y la igualdad son principios y derechos irrenunciables. Trabajo, derechos y dignidad. Muchas gracias, compañeros y compañeras. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera! Acaba de concluir esta lectura del manifiesto conjunto entre UGT y comisiones obreras en la Plaza Mayor de Segovia, en su kiosco central, no a las puertas de la subdelegación de gobierno como suele ser habitual, y este 1 de mayo que ha congregado en Segovia aproximadamente a 1.200 personas según los datos de los medios de comunicación que acabamos de consensuar después de recorrer la manifestación varias ocasiones. Concluye este acto en la Plaza Mayor de Segovia en este 1 de mayo con nubes y sol y con la amenaza de la lluvia que ha, en este caso, aguantado para que la manifestación se celebrase sin ningún tipo de problema. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera! Y si esto no se amaña, ¡caña, caña, caña! Oye,
favor, antes de retirarnos, quiero recordaros una cosa. El próximo jueves a las 12 de la mañana va a haber una concentración aquí a las puertas del Ayuntamiento en solidaridad con el mundo periodístico. Un mundo al que se está atentando gravemente porque se están perdiendo multitud de empleos, cerca de 7.000 en estos 2 últimos años, se están cerrando muchos periódicos y además no se les está dejando expresar libremente la información que ellos quieren manifestar a la sociedad. Por lo tanto, vamos a mostrarles nuestra solidaridad el próximo jueves acudiendo a las 12 a la concentración. Gracias.